gustaría que fueras tú el que nos contases un poquito sobre esa historia personal que motivó o incentivó todo ese nacimiento de la cultura deportiva que te hizo pasar de ser un niño principalmente sedentario, ¿no? En un entorno, en cierta manera, sedentario, una familia también que no tenía cultura deportiva. Y de repente ahí surgió algo, hubo un punto de inflexión que te hizo cambiar la mentalidad ya para siempre, ¿no? ¿Cómo fue esto? Sí, bueno, yo, como tú has dicho, mi familia deportiva, para nada. O sea, mi padre y mi madre tienen deficiencias físicas y además mi padre bastante acentuada porque ha estado toda su vida, bueno, no ha andado nunca y ahora está en una silla de ruedas. Y mi madre, pues, también tiene una deficiencia que hace que una pierna, pues, no la tenga desarrollada como la otra. Entonces, los dos creo que debido a enfermedades infantiles que antiguamente no se ponían vacunas ni nada de eso y entonces por ahí pues están un poco cojos, entre comillas. Entonces, eso ya pues genéticamente, bueno, ya viendo que la genética pues tiene bastante que ver con el alto rendimiento y todo eso, pues genéticamente, pues yo siempre digo que lucho antinatura. Yo voy contra natura siempre, porque primero eso, la herencia genética no la tengo. Después estuve gordo. No solo estuve gordo, sino que era no solo un gordo físico, sino también yo he llegado a llamar, y por muchos libros que he leído así, también lo llegan a llamar como la obesidad emocional, que era pues que tampoco tenía mucho interés en ser activo, en ser... Es más, recuerdo que mi hermano se apuntó a un gimnasio y le decía, se apuntó a un gimnasio, se puso los pelos de punta, todo lo que conllevaba la edad y la moda. Y me acuerdo vamos, lo criticaba yo y me reía de él como quería. Y entonces ellos siempre me decían, dice, mira, siempre me decían, mira el gordo, que no sé qué. Digo, sí, pero la gordura se va cuando uno quiere, la tontuna no se va nunca. Entonces, y efectivamente ahora todavía me lo recuerdan. Entonces, eh, hubo ahí un chip que saltó, no sé por qué saltó, supongo que fue ya cuando se terminó la época de la universidad, se terminó la época de los estudios, entonces te llega a plantear y dices, bueno, mientras que consigo trabajo, que no consigo trabajo, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Yo estaba, mi otra pasión es la música y estaba muy asentado en la música. Es más, soy maestro de música, entonces no fue algo que saltó por sí solo, igual que saltó la música en aquel momento y nunca he tenido que aprender música de manera arreglada, de decir, me voy a poner a estudiar porque esto no lo entiendo. O sea, todo lo que he ido aprendiendo ha ido fluyendo, 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 llevándolo a la realidad. Recuerdo que yo estaba en bastantes bandas de cornetas, tambores y todo ese tema. A mí me encantaba el tema de la música de Semana Santa. Y a raíz de la necesidad de aplicar todo lo que yo oía y lo que desarrollaba por medio del hacer música, aprendí música arreglada. Y en Me el metí en sentido los del estudios deporte también, en y cierta en el manera, deporte. es muy empírico, ¿no? Porque en tu caso fue algo similar, ¿no? Cuéntanos, Exactamente. en la etapa deportiva no lo tengo bien claro, pero en la etapa formativa como entrenador, como lo que eres ahora y a lo que te dedicas actualmente, sí que, por lo que te conozco, sí que ha sido un poco eso, ¿no? Ha sido trabajando un poco el ensayo-error con un interés y una pasión altísimas y a partir de ahí tú mismo te has ido generando terreno, te has ido formando por tu cuenta utilizando diferentes Exactamente. fuentes y hoy día estás donde estás. Pero en la etapa esa de empezar por la práctica regulada de un deporte, en este caso el triatlón, ¿cómo fue exactamente? ¿Cómo se incentivó? Yo estaba estudiando posiciones en Granada Mm. con un grupo de amigos y recuerdo que, bueno, ahí fue el punto en el que más gordo he estado yo, en 100 y pico kilos. Y llegó la época de verano y eso, y entonces teníamos una pista polideportiva en el piso que teníamos alquilado, comunitaria, y bajábamos a jugar al baloncesto. Pues yo recuerdo que me dolían los tobillos, las rodillas, aquello era... y yo decía, claro, porque tú tienes en tu mente está el patrón de cuando eras pequeño, jugabas al fútbol, salías pim pam, no te cansabas y ya está, ¿no? Y ahora llegaba, me metía 10 minutos de partido de baloncesto entre amigos y acababa listo de papeles. Y yo decía, pero madre mía, ¿cómo puede ser esto? Que tengo 23 años. Y entonces hice lo que no se debe de hacer, lo que yo ahora nunca haría, empezar a correr.
Eso fue lo Directamente. primero que hice. Empecé a correr con mis compañeros y no me salió mal, porque yo dije, bueno, me voy a tirar todo el verano corriendo y me voy a tirar todo el verano comiendo bien. Para mí comer bien era comerme platos de pasta enteros, claro, pero para lo que comía antes, eso Ya, era comparado gloria con bendita. de dónde venías. Claro, entonces, pues efectivamente yo ya entré en el gimnasio en septiembre gracias a un amigo que me dijo, no, tú tendrías que venir al gimnasio, que eso no sé qué, pim, pam, pam, pam. Y entonces le dije, bueno, me voy a apuntar al gimnasio en septiembre, una vez que haya bajado un poco de peso, porque ir así al gimnasio me daba vergüenza. Y efectivamente al gimnasio entré ya con 95 kilos de los ciento y pico que pesaba. Solo Y corriendo ahí con los cambios de alimentación que introdujiste. claro, bueno, cambios de alimentación, que todo el No es que mundo. fueran los mejores, pero ya eran cambios. Claro, a cualquier persona que quiera empezar en el deporte, lo primero que hace es comer pasta. Eso es algo muy básico que lo hemos hecho todos. Es que yo me identifico mucho con esa gente que empieza por eso. Porque lo primero es comer pasta blanca, echarle un poquito de aceite, un poquito de tomate natural y te crees que, ya eso ya es salud. Pues venga, pues para adelante. Y entonces conseguí bajar, tú fíjate, aún haciendo eso conseguí empezar a bajar, me metí en el gimnasio y recuerdo que esa persona que me involucró para meterme en el gimnasio fue de los primeros que yo estuve entrenando Ujú. cuando empecé con Ibatri Entreno. El que lleva al gimnasio, recuerdo que le dije, mira, yo esto me lo voy a tomar en serio. Así que tómame en serio y dime qué dieta hago. ¿Y qué hago? Y me dijo, la primera frase que me dijo es, menos plato y más aparato. Eso fue lo que me dijo. Y efectivamente, en la Navidad de ese año estaba ya en 85 kilos, 82, que ya es, para mí, si yo no quiero competir, es un peso de persona normal. Un peso de persona normal que yo podría estar bien, sería 82 kilos con bastante masa muscular. Y hasta ese momento no te habías fijado para nada en el triatlón previamente, ni tenías influencia de nadie. Pues sí, o Nada, no. nada. ¿Y cómo fue? Entonces, ¿Cómo diste el yo salto? empiezo por ahí, claro, yo empiezo por ahí ese verano. Ese verano me da por, bueno, mi hermana era socorrista acuática y me dijo las pruebas que tenía que pasar y todo eso y entonces yo me ponía todos los días en la piscina y todos los días hacían 200, todos los días hacían 400, a la venga ya entrenado. Y me salían en los tiempos que yo sin haber nadado nunca de manera específica ni nada. Y por ahí empecé a aficionarme un poco a la natación. Entonces me metí a socorrista acuático por la Cruz Roja. Eso requería, antiguamente requería de un entrenamiento. Ujú. Allí en Granada, estuve en el piso con mi hermano, estuve entrenando y me gustó la natación. Y después había dos amigos en Baza que hacían triatlón, de los pocos que, bueno, cuando el triatlón es que lo hacía muy poca gente. Ujú. Estoy hablando del 2006, 2007, por ahí, cuando ya me Ujú. dijeron, tú nadas, ¿por qué? Bueno, y corres, porque yo me tiré un año corriendo con el club de atletismo de Baza, carreras populares. Y corre. Y además era monitor en el gimnasio porque esa persona que me dijo menos plato y más aparato después confió en mí para empezar a dar clases colectivas. Entonces, digo, hago spinning, corro y nado. Venga, pues voy a hacer un triatlón con vosotros. Y empezó a entrenarme ese jefe del gimnasio, Ajá. ¿vale? José Y Baena, que había ya un grupo ahí en el gimnasio que a lo mejor no era un grupo de triatlón, pero que sí que tenían casi la afición común, aunque no estaba establecido el club como tal, ¿no? éramos tres. Se Ah, acabó. vale. Y nuestro objetivo era clasificarnos, porque antiguamente había que clasificarse para hacer un campeonato de España de triatlón olímpico, había que conseguir una clasificación en otro triatlón sprint. Y Ujú. fuimos a Águilas, al triatlón de Águilas, que es muy famoso, a clasificarnos. Y efectivamente nos clasificamos. Y por ahí empezó la cosa. Yo quería acabar mi primer triatlón y por aquí ando todavía. Y ahí confiaste, imagino, a partir de ese momento en un entrenador para empezar a entrenar con él, ¿no? Sí, claro, con Pepe Baena, que fue esta persona que te dijo, que me dijo la primera Ah, frase vale, ya por el entrenabas con él y gimnasio. seguiste con él. Claro, seguí con él y después he pasado por más entrenadores. Sí. Hombre, es que desde ahí no es que has pasado con más entrenadores, es que has pasado por, ¿cuánto? ¿12 Ironman? ¿Cuántos llevas ya? 11, creo que son 11 y este año quiero ya completar el 12. Sí, Este año 11 que es porque Vitoria. son 13 en realidad, pero uno no pude hacerlo, que era el de Lanzarote, porque el mes de antes me partí allí en Málaga la clavícula y no pude realizarlo, pero yo lo cuento porque entrenado estaba entrenado.
la preparación estaba hecha y tú estabas Claro, en vías de poder acabarlo, vaya, en preparación sí. para ello. Y les he contado también lo de Kona, porque por el camino hay un Kona ahí en esos 13. Ujú. Entonces, nos situamos ya en la situación de a día de hoy. Una persona que llega a competir en ese número de Ironman, o sea que si ya es complicado llegar a plantearse y a terminar, por supuesto, y a llevar a cabo la preparación para ello de uno, imagina en la situación en la que estás tú, ¿qué le lleva a esa persona una vez que lleva, pues ponle, no hace falta 12, 8 o 6, me da igual, a seguir teniendo esa ambición y esa motivación por seguir, por un lado, afrontando la dureza de ese entrenamiento y por otro lado, a seguir condicionando parte de su vida, que aunque digamos ya sea coherente ese estilo de vida con esa persona, pues no sería inviable ni siquiera haber hecho uno, pero aún así, francamente, yo sé que debe ser complicado seguir teniendo esa ambición por llevar ese ritmo de entrenamiento y de trabajo. Entonces, ¿qué te lleva a ti a seguir despertando, teniendo ganas de irte a la piscina a las 7 de la mañana y de seguir planteándote completar más Ironman? Pues yo creo que más que la gana o el objetivo de algo en particular es el estilo de vida en general. Se ha convertido en un estilo de vida sin el cual es muy difícil que a tu día a día le dé un sentido fuera de lo que es la familia. O sea, primero está tu familia, está tu trabajo y después está lo que tú quieres llegar a ser por medio de tu tiempo libre, ¿no? Si tienes tiempo libre y tienes que... Yo ahora que me estoy encontrando aquí en casa confinado, muchas veces dices, madre mía, ¿qué hago con el tiempo? Aunque tienes mucho que estudiar, pero hay momentos que te saturan, ¿no? Que te satura y que o no te entra el contenido en la cabeza, o no tienes más ganas de dedicarle tiempo a esa historia, pues con el entrenamiento se lo dedicas. Tú sabes, bueno, y tú practicas, no sé si sigues, pero has practicado mindfulness, meditación, ¿no? Yo creo que para los que entrenamos así de forma diaria, ese rato de mindfulness, meditación, yo personalmente no necesito echarlo tumbado en un sofá o sentado en una silla con los ojos cerrados. Yo con una hora en la piscina me da, con una hora corriendo me da. Muchas veces no llevo música, no llevo nada, porque ahí es donde se ocurren las mejores ideas, donde se me ocurren un montón tengo un montón de creatividad para el tema de entrenamiento, para problemas que me ha planteado gente que llevo. Por ahí va saliendo todo. Entonces, es algo como que hace que tu genialidad interior vaya saliendo, el entrenamiento en general. Esa parte te la compro, Richie, porque yo la experimento y es así, pero tú sabes, igual que yo, que esos son unos cuantos entrenos de la semana. Es decir, aquellos entrenos que van con unas intensidades más bajas o que te permiten esa capacidad de evasión de la actividad, o al contrario, que te permite mantener el foco de la actividad, pero con un sentimiento de cierta agrado, que incluso lo ejemplificas como algo meditacional, ¿no? Pero hay otros entrenos que no va de eso la cosa ni de coña, No, tú lo sabes. no. Y entonces a eso voy yo, a saber que tienes que luchar con un volumen de trabajo que no es precisamente una hora de agua y ese día ya entrenado, o no es una hora de carrera y ese día ya entrenado, es un volumen muchísimo Sí. más acusado y con entrenamientos que son, en cierta manera, una intensidad determinada. Entonces, a lo que voy es que yo tengo clarísimo que tu estilo de vida, o sea, que esto tiene que encajar con tu estilo de vida, pero mi pregunta es más, vale, sabiendo que evidentemente tú tienes un estilo de vida en donde tiene que estar presente el triatlón, realmente si bajas el listón y ese, o sea, realmente ese equilibrio no lo podrías tener también afrontando retos como un olímpico, por ejemplo. O sea, ya te has posicionado a que el equilibrio se obtenga para tener que buscar una preparación para un Ironman. Más que nada es por tema de adaptación. O sea, yo la adaptación la tengo muy bien hecha a la larga distancia. Pero es por eso, porque a nivel del día a día me gusta bastante el entrenamiento de la larga distancia. A nivel mental me gusta bastante el entrenamiento de la larga distancia. Lo sufres con los entrenamientos de alta intensidad. Entonces, sacarme punta en un olímpico, sacarme punta en un sprint, es algo que ahora mismo no me apasiona porque me generaría una serie de estreses que no creo que estuviera yo ahora dispuesto a pasarlo. Sí puedo competir sin problemas,
sin nada más en un olímpico, en un sprint, sin ningún problema, pero lo que me gusta es la larga distancia y me doy cuenta de que soy muy cabeza dura en cuanto a eso, porque es que no tengo una explicación empírica de por qué me gusta, por qué no me gusta o por qué decido dedicarle el tiempo. Por ejemplo, mi ilusión es volver a Hawái, ¿vale? La primera vez que vas a Hawái pagan la novatada y yo recuerdo que yo estaba allí y era todo abrumador. Abrumador de que cuando yo llegué a España yo me di cuenta de que no había disfrutado el viaje a Hawái, ¿vale? Fue todo tan rápido, tan intenso, tanto gasto de dinero, tantos viajes, perder un avión, tienes que estar de vuelta, Que cuando llegué aquí empecé a ver vídeos, dije, yo quiero estar allí para disfrutar aquello, porque es que no lo disfruté. O sea que Entonces, todavía tienes la espinita y te todavía ese planteas sueño volver está. ahí. Ya, ya, ya. Sí, Eso es todavía ese genial. sueño Pero está. Por H o por B no se ha vuelto a dar, pero está. yo me Entonces, pues quedo con tengo una cosa súper paciencia. Y yo importante sí, que tú has comentado, Richie, y es que realmente las personas que crean que la escalabilidad en niveles en relación al triatlón implica que a más nivel que tengas simplemente asciendes de distancia, eso es un error. Realmente hay que considerar en el triatlón como que es un deporte distinto a la larga distancia de un triatlón olímpico o de un triatlón sprint. O sea, aunque realmente federativamente estemos hablando de una modalidad deportiva que es bajo el mismo nombre, a nivel de entrenamiento es que es otro deporte. Por lo tanto, hay que tener esto en cuenta porque muchas veces el deportista confunde esto como para necesitar que si siente que tiene que dar un paso a un nivel superior, tiene automáticamente que subir la distancia, por cuando a lo mejor simplemente puede mejorar el rendimiento en esa misma distancia, que el que si prueba el cambio de distancia es porque realmente tiene más afinidad con ese tipo de trabajos, con unas intensidades más moderadas pero extendidas durante más tiempo, porque fisiológicamente responde mejor a ese tipo de entrenamientos. Pero es que las maneras de entrenar, que es a lo que voy, a lo que quiero un poco centrar esto, es a que tienen que ser diferentes, ¿vale? Porque los esfuerzos son diferentes y sí, las zonas de trabajo en parte son diferentes, entonces requieren de una intervención diferente, ¿no? sí, exactamente. Bueno, hay partes parecidas a una persona que entrene olímpico, a una persona que entrene sprint Sí, a lo largo del año, pero se dan en distintos momentos del año y se dan con distintos fines en el año. Quiere decirse que yo voy a una sesión de alta intensidad y sé que si no voy a 3:15, voy a 3:20, que el entrenamiento está cumplido, ¿vale? Porque yo después tengo que correr a 4:30 en un Ironman. Entonces, mi fin no es correr a 3:15, mi fin es utilizar ese 3:15 para desarrollar otras cosas. exacto. Entonces, si no voy a 3:15, voy a 3:20 es porque ese día no he podido dar más. Una persona que tiene que correr a 3:15 es que depende de ese 3 pelado que tiene que entrenar antes. A ver si, no sé si me explico bien. Es otro tipo de presión, ¿vale? Y esa Sí, presión he tenido que aprender a gestionarla también. Y ahí está también, a lo largo de los años, como tú dices, ha ido cambiando la concepción de la larga distancia, la gente está muy fuerte, más nos exigimos nosotros y yo he tenido que buscar también ayuda psicológica a nivel deportiva para gestionar esas cosas, porque yo he llegado a pasar malos ratos con la alta intensidad, es decir, no, es que no puedo, es que es superior a mí, o sea, ya de tener miedo de entrenar ciertas cosas, de venirte decepcionado para casa, y después darte cuenta que no, que sale, que después sale. por eso decimos que es que al final la larga distancia tiene que encajar tanto a nivel de que tú fisiológicamente estés capacitado para llevar a cabo entrenamientos que requieren esas zonas de intensidad con esa duración, pero por otro lado también está la parte de mentalidad en el que como otro tipo de capacidades que entran en juego como limitantes cuando asciendes a la distancia, como pueda ser, por ejemplo, la capacidad que tienes de utilizar los recursos de las grasas para obtener energía, que eso es uno a nivel fisiológico, pues otro más limitante, en este caso a medida que asciende a la distancia, es el aspecto psicológico que requiere de otras intervenciones o características diferente a la tolerancia psicológica que puedes tener en un triatlón. Entonces, al final, la conclusión debería ser el fin de un triatleta no debe ser únicamente poder llegar a afrontar un Ironman. Esto es una decisión suya de si encaja con su perfil de capacidades, de todas las capacidades que intervienen en ese limitante de rendimiento, si encaja, y luego también, y aquí otro factor importante, es en si el resto de su entorno y disponibilidad de su día y de su vida
encajan para poder hacer frente a este entrenamiento. Y aquí es donde quiero que centremos un poco el tiro ahora. Vamos a situarnos, por ejemplo, en ese perfil de un competidor de media distancia que ya lleve completados pues cerca de 10 medios Ironman o 10,73 o distancia similar y que realmente tiene la espinita ahí de querer pasar a larga distancia. Vamos a decir el caso de una persona que incluso entrena con un entrenador y que ese entrenador pues le ha dicho, oye, si esto lo tienes claro que lo vas a hacer, creo que puedes llegar a hacerlo, pero esto pasa porque seamos capaces de completar esto. Entonces, ¿qué prerequisitos dirías tú o recomiendas tú a un deportista de media distancia, digamos como inamovibles? Bueno, nada es inamovible, pero como muy recomendables antes de pasar a la larga distancia. Yo siempre, siempre, que además he tenido el caso, ¿eh? Con un triatleta de los que llevo, es bastante bueno en media distancia y este año se planteó la posibilidad de pasar a la larga distancia. Entonces le estuvimos hablando y me dice, ¿cómo me ves? Y digo, bien, o sea, tú con el nivel que tienes en media distancia, lo único que es que hay que entrenarla larga, ¿vale? Hay que entrenarla y hay que entrenarla bien. Otra historia, pero esa historia puede ser muy parecida ciertos meses del año, pero hay de 8 a 10, 12 semanas previas al Ironman que necesitamos esto, esto, esto y esto. Y para poder hacer esta cantidad de volumen, esta cantidad de trabajo, poder entrenar el estómago de esta forma y poder aplicar todo lo que tenemos que aplicar para que tú tengas éxito en un Ironman, tú necesitas de tu equipo. Y tu equipo no eres tú. Tu equipo es tu familia y tu tiempo y tu trabajo. Porque no te puedes meter a trabajar para una larga distancia y que después, las 8 semanas antes, me digas no tengo tiempo. Porque ahí ya nosotros lo que buscamos no es colgarnos medallas, es que la gente tenga salud. Y si quieres hacer un Ironman, lo preparas bien. Por lo Muy de menos, acuerdo con esto. si lo quieres preparar conmigo, lo preparas bien. Y estamos seguros no solo de que lo vas a acabar, sino de que lo vas a hacer bien. Porque para mí, eso es muy discutible también, ¿vale? Pero para mí, el hacer 17 horas en un Ironman, para mí, yo, si volviera a empezar a hacer Ironman, no sería una opción como triatleta. Entonces, yo quiero exponer a mi cuerpo lo menos posible a algo tan potente, porque después vienen los madre mía. Y lo mismo les exijo a la gente, que, o por lo menos intento que la gente que esté conmigo sea muy parecida a la forma de pensar. Eso es una de las suertes que tengo, que hasta ahora he podido elegir. Exacto, es sentarlos en una entrevista y decir, bueno, que sepas que lo que hay que garantizar es que si queremos ir a por ello, nos tenemos que asegurar de que laboralmente tenemos una estabilidad en este periodo que te va a permitir tantas horas de trabajo de volumen semanal en este periodo determinado, que además te vas a tener un entorno en casa que va a ser en cierta manera favorable. Ya no digo que necesites estar animándote día a día, que tampoco vendría mal, pero por lo menos que sepas que no va a ser una interferencia, que no te van a poner trabas, que no te van a criticar o a cuestionar que tengas que hacer una salida de 5 horas en bici. Todo esto es fundamental y es que forma parte, muchas veces va mucho más allá de la propia intención del deportista, que como tú dices, al final tiene la espinita de decir, bueno, creo que tengo que quitarme de esto, me apunto, yo de momento me apunto, de momento vamos a seguir igual, tú me dices, Richie, lo que voy haciendo teniendo en cuenta que voy a hacer el Ironman, pero luego, claro, joder, si me viene algo en esta semana que no voy a poder porque tengo una reunión de tal y cual y esto, lo otro, pues ya bajaremos el ritmo. O ya veré yo qué hago con mi mujer y a ver cómo hablo con ella para que pueda encargarme de gestionar las salidas de los fines de semana en bici y las tiradas en bici. No, no vale con esto. Hay que tener No. un plus de seguridad mayor, ¿verdad? Esto es lo que Hay que estamos comentando. organizarse. Yo no Exacto. digo que haya semanas de 20 horas, porque no, porque eso es una bicoca, pero sí hacer muchas de 10 y garantizadas. Eso sí. Entonces, no te digo que va a ser el mejor del Ironman, pero yo lo que sí quiero es que lo disfrutes, no solo que lo hagas y que te quites. Porque hay mucha gente, y yo conozco gente, que lo han probado y ha sido lo último que han hecho. Y eso es lo que yo no quiero. O sea, yo quiero que tú lo hagas con salud, que lo disfrutes y que disfrutes de lo que a mí me gusta. Y entonces lo vamos a hacer
como yo lo he disfrutado, con todo lo que he aprendido de la gente con la que me entrena y con la que he entrenado, pues vamos a aplicarlo y te vas a divertir como me he divertido yo. Y fíjate qué importante lo que estás diciendo ahora. Un tío que lleva 12, bueno, estábamos ahí entre 11 y 13, según lo que estuviésemos teniendo en cuenta si llegamos a recoger la medalla final, ¿no? Y estas cosas. Pero un tío que lleva ya los Ironman que llevas tú, y sigues entrenando con tu entrenador. Es decir, la gente puede pensar, bueno, cuando ya me hago un Ironman, más o menos que me hago uno, al siguiente me lo preparo yo. O, vale, igual el primero y el segundo no, pero llevas cuatro, tienes cierta capacidad de autonomía para gestionar este proceso, pero esto va mucho más allá de eso, va mucho más allá. Incluso si ya es difícil saber tener el conocimiento para poder aplicar eso a una programación y a una planificación, es que luego intervienen más cosas, que es la que te hacen a ti, por ejemplo, a día de hoy, que ya tienes esa formación y ese conocimiento, seguir teniendo la necesidad o la dependencia de confiar en un entrenador por otros motivos, ¿verdad? Mm, cuando tú estudiabas en la universidad, cuando tenías que hacerte un autoexamen, a que te ibas con un amigo a que te pusiera el examen y tú se lo ponías a él. Sí, exactamente, sí. Pues ahí está la cosa. Entonces, yo, si a mí no me gusta hacer cuestas, seguramente ya buscaría yo los caminos para no ponerme una cuesta. Sin embargo, cuando yo descargo delego mi forma física y mi salud en otra persona, yo me quito presión. No me caliento la cabeza conmigo. Yo ya tengo suficientes pupilos para calentarme la cabeza. Me da para eso. O sea, yo me desestreso en ese aspecto. Después, segundo, aprendo de otra persona también, porque todos tenemos influencias, en múltiples influencias de nuestros entrenadores. También la ciencia es súper cambiante y casi nunca es súper concluyente. Quiere decirse que se puede llegar a Roma por distintos caminos. Entonces, puede que tú vayas aprendiendo año a año cosas y te las planteabas. O de un entrenador hayas aprendido unas cosas, de otro hayas aprendido otras. Y de eso es de lo que tú te enriqueces también. Entonces, a mí no me se me caen los anillos, ni me importa gastarme un dinero en esa formación, primero como atleta y después como entrenador, que es tener un entrenador al que le puedes comentar dudas, al que le puedes en forma de colegas, plantearle cosas, oye, vamos a hacer esto, que yo estoy ahora mismo con esto en un curso y me parece interesante y quiero probarlo yo. ¿Qué te parece? Venga, sí, eso lo hemos hecho, Carlos, yo este año. Entonces, ahí está, la sinergia, yo es que creo mucho en la sinergia, entonces, Y pues, luego hay otro a punto mí me renta fundamental, mucho. Richie, el compromiso, o sea, el nivel de motivación que adquieres cuando tienes un compromiso con una persona más, además del propio compromiso que tú tienes contigo mismo. Es decir, tú has Claro, confiado en una persona en la que le vas a dedicar esfuerzo, tiempo y dinero, y eso claro, para ti es una, en cierta manera, una presión positiva que te impulsa, es un motor más que tienes para llevarte a ese objetivo a la hora de entrenar. Las otras dos que has anotado que me parecen fundamentales, la de primero descarga en tiempo, porque obviamente tú tienes tus ocupaciones, tú también eres entrenador, tienes un tiempo disponible tanto para aplicar a tu día a día como para tu tarea profesional, como para encima también aplicarlo en tu propia preparación. Por contra, también la gente puede pensar, bueno, pues como esto ya más o menos se lo sabe, que no se dedique tanto tiempo él como el que dedican los clientes. No, porque es que al final las horas las tienes que echar o tú o otra persona para hacer tu trabajo bien, o sea, para hacer nuestro trabajo bien. El factor tiempo siempre va a estar ahí, o sea, eso es inevitable, con lo cual claro, no es una opción no dedicarle tiempo a eso. Con lo cual, claro. lo descargas en otra persona, te quitas ese tiempo y además ganamos un aprendizaje de métodos, influencias y conocimientos que pueda tener esa persona y ese aprendizaje y luego el compromiso El tener que digamos, rendir hilo, cuentas. exacto, la rendición de cuentas, ese hilo conector con esa persona e incluso también con parte de tu entorno que pueda estar involucrado en ese proceso, pero a nivel de entrenador mucho más potente porque al final es una relación que no se puede comparar con la que puedas tener con un Claro, compromiso que le das a unos amigos de voy a hacer este reto y ya está, no, o sea, es algo mucho más profundo y mucho más potente. Y te evita a ti lo que dices también, esos sesgos y esos limitantes que tienes de tirar por lo que sabemos que más o menos toleramos mejor o que más o menos nos viene bien y evitar, por otro lado, lo que nos es más desagradable
con lo que tendemos bueno, a tener menos confianza en ello o a que nos guste menos. Y eso también, pues oye, si hay que hacerlo independientemente de si te gusta más o te gusta Mm. menos, ¿no? Muy bueno. Em, si nos enfocamos ya en la parte de Ricardo como entrenador, ya hemos comentado al principio que tu marca personal se llama Iba 3 Entrenos y ahí llevas a un grupo de triatletas principalmente que va creciendo, que ha sido además, lo he comentado anteriormente, súper exitoso desde el momento del lanzamiento, el cómo conectaste con ese público que se identificó rápidamente contigo dentro de ese segmento Ironman, de ese nicho de triatletas de media y larga distancia. Entonces, de esa comunidad, ¿cuál dirías que son los principales problemas con los que tus deportistas se encuentran cuando vienen a ti? Es decir, los que han percibido antes de conocerte, que te manifiestan. Normalmente, yo siempre le hago una entrevista inicial, además bastante extensa, me gusta conocer a la gente con la que voy a trabajar, e incluso si yo no puedo ayudarlos, se lo digo. Y se lo digo y los derivo. O sea, no tengo ningún problema en eso. Yo no voy a coger a nadie que yo no pueda ayudar o que yo le esté dando vueltas. Si no puedo, no puedo. Por lo que sea, porque son necesidades las que yo les puedo satisfacer. Entonces, los principales problemas que tiene la gente que yo he tenido es el tiempo. Tienen el tiempo justo para hacer lo que tienen que hacer. Y muchas veces ese tiempo no lo pueden ni aplicar en el día. Por lo tanto, hay que cambiar un entrenamiento o hay que ir al día o hay que ir cada 3 días o que hay que individualizar muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y eso es lo que principalmente el triatleta amateur, ya sea de larga distancia como de corta distancia, es lo que más estoy viendo yo en la gente en general, no solo entre atletas, sino también llevo ciclistas, corredores. Entonces, no, la gente lo que adolece es de tiempo. Por un lado estaría la no Mm. posibilidad digamos, de tener un tiempo como para poder hacer 4 entrenamientos a la semana, es decir, que tienen un tiempo determinado, pero tenemos que decir también que en parte esa falta de tiempo está contemplada dentro de que haya un mínimo que pueda llevarles a hacer todo ese entrenamiento para afrontar unos retos como de los que estamos hablando. Pero quizá más que el tiempo de que no tengan esa falta de tiempo de llegar a cumplir 10 horas de entrenamiento a la semana, es el factor de lo que tú dices de la necesidad de adaptabilidad constante, porque quizá, pregunto, quizá lo que te comentan es que no se pueden ceñir a lo mejor una disponibilidad fija o un horario fijo, o que se encuentran que cada semana es un mundo diferente y que necesitan de tus ajustes casi diarios. Mm. Mira, normalmente lo que más me he encontrado también yo es gente que se ha machacado mucho, que en principio tienen falta de tiempo, pero después ese tiempo lo usaban muy mal. Eso Y es. entonces, Ahí cuando quería llegar. empieza a organizarle un poquito la semana, se dan cuenta de que con menos muchas veces es mejor y que no hace falta nada más que las dosis óptimas para que ellos salgan adelante, ni más ni menos. Y entonces Eso estaban es. desperdiciando tiempo. Por lo tanto, ese Totalmente. desperdicio de tiempo le generaba estrés en el trabajo, le generaba estrés con la familia y le generaba estrés a nivel físico y mental, porque al final ni descansaban bien y solo cuidaban el entrenamiento, pero bueno, lo cuidaban entre comillas. Tú sabes que una de las cosas que más nos gusta a los triatletas es el volumen. Y venga volumen, y venga volumen. Y después está también el lado contrario, el que no quiere volumen por ningún momento. Y tienes que decirle, no, a ver, ojo, hay que hacer una base. La base va a ser tu red de aquí en adelante. Entonces, para hacer esa base necesitamos tiempo, necesitamos volumen, pero hay otras personas que hay que decirle, nada, nada, espérate que no te pases. Y si te pasas, no te pases de ciertos requisitos que te pongo yo. O Es que sea, esto es más lo que yo he percibido también de errores o fallos frecuentes de los que, digamos, se autoentrenan, ¿no? O personas que tienen un nivel de entrenamiento o de conocimiento sobre entrenamiento, que no son entrenadores y que llevan a cabo pues, entrenamiento por su cuenta o que han confiado en un entrenador, pero puede que el entrenador pues, oye, fuera un entrenador para un grupo de personas muy numeroso y los planes no estuvieran individualizados, lo que fuese que muchas veces digamos, lo único que parece que les preocupa es cuántos kilómetros acumulan al final de la semana o cuánto tiempo acumula al final en Training Peaks. Y es un gran error el no poder aprovechar esas horas de tiempo por una falta
de una recuperación apropiada entre estímulos de entrenamiento, por ejemplo, con lo cual no asimilan ese trabajo y no se dan cuenta que es que no les está sirviendo para nada, con lo cual lo que ellos detectan es que realmente no mejoran y la única justificación que tienen para que no estén mejorando es que siguen Estoy faltando entrenando tiempo de poco, entrenar. Claro, es estoy un entrenando círculo menos. vicioso, es completamente un círculo vicioso que no, de la que no hay. Entonces, para ti, ¿qué otros factores Sí. influyen aquí Y para el salir de este círculo segundo, vicioso? Ah, sí, perdón, dime. El segundo problema. Vale. eh, Ibas a decir para uno tú. salir, el segundo círculo vicioso, el segundo es que muchas veces se corta, ¿sabes, Dani? Si te interrumpo muchas veces es porque se corta No te y preocupes, como sí, que te llega quedas con congelado. retraso. Sí. Mira, ese círculo vicioso también lo veo en el tema nutricional. Yo no soy nutricionista, yo se lo digo a mi gente, no soy nutricionista, pero bueno, muchas veces es tener sentido común. Las redes sociales, la infoxicación, también puede hacer mucho bien, pero también puede hacer mucho daño. Y con el tema de carbohidratos sí, carbohidratos no, para entrenar esto sí, esto no, vamos a echar mano de la grasa, vamos a echar... eso se maneja muy mal a nivel usuario y al final deriva en lesiones, deriva en que no salen los entrenamientos, eso deriva en que mentalmente ya le tengo miedo a un entrenamiento, eso deriva en otra historia que es, pues ya voy a dejar de correr una temporada, es que me da miedo poner el pie en el suelo, es que y al final, todas esas cosas yo creo que un entrenador, o por lo menos yo lo que intento es coger y bajar y decir, bueno, sentido común, vamos a sentar la base, vamos desde la base construyendo cositas. También está el que te llega y te dice, a ver, ¿qué me tomo? Suplementación, ¿qué me tomo? A ver, suplementación, primero, duerme lo que tienes que dormir, comer lo que tienes que comer, entrena lo que tienes que entrenar y descansas mentalmente o tienes una poco estrés en tu vida diaria, cuando vamos cumpliendo esas cosas, ya podemos ir a por los marginal gains. Pero mientras Pero es que tanto, encima, dentro de lo que el cómo tienes que entrenar, aquí incluso podríamos hablar solamente de este apartado, porque, claro, volvemos a lo mismo, esa persona tiene la creencia de que lo que tiene para entrenar en ese deporte solamente tiene que hacer bici, carrera y agua. volumen, Y claro, además no. en el contexto ese de volumen que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, volviendo a de ese círculo vicioso en el que nota que cada vez está haciendo más, pero cada vez rinde peor y por lo tanto su única conclusión, porque no hace otro tipo de valoraciones, es la de me falta más entrenamiento y así va. Hasta que evidentemente cae o en una lesión o en un síndrome de sobreentrenamiento. Normalmente viene antes lo primero que lo segundo. Entonces, cómo se sale de ahí? ¿Qué propones tú? Eh, una de las píldoras mágicas que hay y que yo he descubierto, yo también he entrenado bastantes años haciendo muy poca fuerza. Antes no se hacía fuerza y eso lo he pasado yo. Una de las píldoras que yo he encontrado es el entrenamiento de fuerza. No solo en mí, lo veo también en mi pareja hace fuerza y le he visto la mejora a nivel de salud, a nivel de humor, a nivel de ella sentirse bien. Yo a nivel de salud también lo noto el tema de la fuerza. Incluso yo cuando he descansado este mes, este noviembre, me tiré todo el mes de descanso. Yo creo que es el primer año que lo he hecho. Y lo único que he hecho ha sido fuerza. Fuerza, fuerza, fuerza. Y después he notado que no he dejado la fuerza. La gente que me viene cada vez menos no habían hecho fuerza o no le daban la importancia. Si se tienen que saltar una, se salta la fuerza. Mm. Y ahí intentamos meter un poquito en barrena, es decir, no, 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 vamos a trabajar la fuerza, vamos a trabajarla de forma progresiva y de forma que sea eficiente para ti. No te digo que te tires 2 horas haciendo fuerza, ni 1 hora haciendo fuerza. Y más lo sabes tú, porque o sea, es contigo con el que estoy creando una sinergia a la hora de asesorarme en un tema que tampoco soy yo ningún experto, que es el tema de la fuerza. Entonces, pues, como te digo, que no se me caen los anillos para asesorarme por un lado, por otro. Si necesito psicología, cojo y psicología. Si necesito fuerza, cojo y fuerza. Y una de las cosas de las que hacemos en Ibatri Entreno es hacérselo llegar al triatleta de forma directa. Venga, un Zoom, aquí nos juntamos todos y hablamos sobre esto, pregunta a esta persona que es la experta y vamos a enterarnos.
Claro, al O final lo sea que importante en lo que veníamos comentando sobre cómo salir de esa rueda negativa, de ese círculo vicioso de lo único que me importa es el volumen, hago más volumen para poder entrenar y pretender mejorar así, es a nivel de entrenamiento, esos otros factores donde intervenían, quitando los que no son de entrenamiento, como hemos hablado de mejorar sueño, recuperación y nutrición. En el entrenamiento, pues efectivamente la fuerza es uno de ellos en los que nos tenemos que centrar donde simplemente incluso en periodos en los que, como tú decías, me pilla un periodo de transición de descanso, el descanso no implica que tenga que estar parado sentado en el sofá, pero sí que deba de ceder con aquellas actividades a las que le doy más volumen durante la preparación de la temporada habitual. En este caso, pues no tendría mucho sentido seguir trabajando unos altos volúmenes de cualquiera de los tres segmentos del triatlón, mucho más favorable trabajar conceptos o aspectos que tienen relación con ello, pero que no es la práctica de esa misma actividad. Entonces, el trabajo de fuerza aquí está clarísimo que es un pilar. Pero es que lo que tú has dicho, antes se creía que este era el único momento de meter la fuerza y ya se ha visto que no, que la fuerza realmente debemos de seguir trabajando todo el año con diferentes características. Es un poco lo que has tú podido empezar a formarte sobre ello y experimentar quizá en esos deportistas asociados a eso esas mejoras, ¿no? Que por un lado sería la parte de rendimiento y por otro lado también el que se lesionen menos, ¿no? Y esta es la parte en la que hay que dar mínimo un tiempo para que ellos sean capaces de reconocerlo, porque si no, ese error que comentabas tú, que es muy frecuente también de, oye, si esta semana veo que de algún lado me tengo que quitar porque no me va a entrar todo, ¿qué hago? Me quito la fuerza. Pero eso sí, la salida de 4 horas en bici o de 5 horas en bici, por muchos días que me falte, esa la meto. Entonces, claro, ese es otro de los... además es curioso porque ahora hace una semana atropellaron a uno de mis ciclistas y me comentó, cuando ya salió todo bien y eso, me comentó, he notado que estoy fuerte. O sea, del meneo que me ha pegado el coche, he notado que estoy fuerte. Si no llego a estar fuerte, esto hubiera salido por otro lado. Entonces, claro, eso es lo que te queda de decir, pues lo estamos haciendo bien. Si ya en una situación tan frágil como esa es capaz de, digamos, donde una persona, comparada con un vehículo, por ejemplo, es tan frágil y anota algo, pues, joder, dice mucho, porque lo normal es que en situaciones donde no hace falta llegar a esos extremos ya se empieza a notar, ¿no? Como por ejemplo, pues periodos donde antes era más tendencia a tener una lesión un deportista por el hecho de que empieza a acumular un volumen determinado, pues realmente ve que ya no se empieza a lesionar, ¿no? Y que aunque sea un deporte en el que se mezclan tres disciplinas diferentes, que eso también mejora el que no sea una lesión de sobreuso de una sola actividad, pero aún así es necesaria. Y luego, por otro lado, la parte del rendimiento. Si hablamos de esta parte de detectar errores de esos deportistas, Richie, ya no me refiero a problemas con los que te vienen en esa entrevista inicial, sino ya metidos digamos, en tu preparación, digamos, en tus servicios para la preparación de una competición. Dentro de cada segmento, si tuvieras que señalar el principal error que llevan a cabo cuando están entrenando contigo, digamos, porque se salen de algo de tus recomendaciones, ¿cuál es en cada uno de los segmentos? Es decir, ¿por dónde la lían normalmente más esos deportistas? ¿Qué Bueno, errores pueden cometer en cada entreno? en natación, en natación es que como no estés a pie de piscina, es muy poco probable que te enteres de los errores que tienen. Yo le insisto bastante, bueno, a los que tengo cerca en Baza, voy a verlos. Cada cierto tiempo grabamos, tomamos grabaciones internas en el agua, externas, y analizamos, ¿vale? Y ahí sí se nota y se ven los errores y se ve dónde están los puntos de mejora. Los que no tenemos esa suerte porque viven lejos o bien no tienen los medios, lo que tratamos es por medio del feedback diario el sacar de cada sesión el máximo detalle por medio de las palabras y entonces y de las sensaciones. Y a raíz de ahí y de toda la cantidad de información que tenemos en la red, pues intentamos soslayar ahí un poquito los fallos que suelen tener, sobre todo en natación. En natación, sobre todo, en la técnica. La técnica. La técnica. Cuando no se nada rápido, muy pocas veces es por falta de metros o por falta de nado o por falta de Y qué trabajar error el técnico umbral. señalarías que es el principal? ¿Cómo? ¿Qué error técnico señalarías que es el más común?
de los kilómetros? Lo principal suele ser el codo bajo, ¿vale? El codo bajo con el brazo no armado. Pero eso viene de otros factores también, ¿vale? Eso viene de no hacer un buen rolido, de que se caen las piernas. Al final, lo que tienes que hacer es una intervención más general. Aunque te puedes tirar un mes trabajando nada más que codo alto y un mes trabajando nada más que piernas, e ir asociándote a pequeñas cositas que a él se le quedan, ¿vale? Más que ejercicios de técnica como tal, vamos a hacer esta remada, vamos a hacer, no, vamos a visualizarnos nadando bien, como tú ya te has visto visualizando nadando mal cuando te he analizado yo, vamos a ver qué es lo que estás haciendo bien y vamos a colocar ¿cómo se llama? Una pala en una mano, vamos a hacer un contraste, vamos a ver cómo sentimos el agua. Hay gente que no siente nada en el agua, que no sabe por dónde le está pasando la fricción del agua. Entonces, lo que intentamos es eso, que dependiendo de cada persona, el que vaya sintiendo, el que vaya notando en el fluido que su cuerpo va de una determinada forma. A lo mejor el fallo está en que no nadan la vida en estilo, y en cuando empiezan a dar vueltas a espalda o empiezan a nadar a braza, se van dando cuenta de que el movimiento de la braza es muy parecido al inicial del crawl, que cuando estoy girando a espalda si hago el rolido y entonces después me sale en crawl y empieza ahí, pero hay que Asociando tener y mucha uniendo comunicación con puntos. ellos para saber qué es lo que les funciona a cada uno. Y utilizando mucho la visualización también, Sí. técnicas de En psicología. Y luego ciclismo, viendo, por ejemplo, no, perdón, iba a decir, en, viendo eh, también de dónde viene esa limitación, lo que tú decías, que no únicamente vale con mandar un ejercicio técnicamente bien hecho, sino también analizar de dónde viene ese problema técnico, porque a lo mejor es una falta de movilidad en el hombro y eso se tiene que trabajar en seco, claro, por otro lado, junto a lo otro, por lo cual claro, volvemos a lo mismo, que al final es el introducir también un área diferente al hecho del propio deporte, en este caso sería, pues no tanto la fuerza, en la movilidad, sí, pero también se hace en seco. Perdona, que te he cortado. Íbamos a decir el tema de la bici. eh, no, en el tema de la bici, sobre todo es el tema de los interumbrales. O sea, ir a ritmo rápido mucho tiempo. Pero a ritmo rápido es ese ritmo que yo puedo aguantar durante mucho tiempo, pero que llega un momento en el que no mejora nada. O sea, el rodaje de toda la vida con la grupeta. Y ahora un achuchón, y ahora me paro, y ahora un achuchón. Entonces, eh, eso es de lo que más adolecen. Cuando yo les digo, venga, 2 horas y media en bici, si quieres llega a la tercera hora, y no les digo más nada, donde se van siempre a esa zona. Zona 3, estoy hablando de las zonas Cuba, ¿vale? Zona 3, se van ahí, pim, 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 acumulan, se quedan satisfechos de que se han acabado cansados, listo. No. A ver, ¿en qué contexto estamos haciendo esto? Si estoy haciéndolo en un contexto que estoy trabajando polarizado, es que no cabe la zona 3 ahí en medio ahora mismo. Entonces, vamos a guardarnos para que salga el entrenamiento que he hecho entre semanas, buscando la mejora de ese V2 máximo o de esa potencia máxima o de lo que estemos trabajando de manera polarizada. Pero muchas veces si tú no se lo cuentas, si tú no tienes ese Exacto. feeling y no le aterrizas lo que la ciencia dice, no se van a lo que ellos creen que les va a mejorar más. Y Es muchas súper veces están importante gastando esto, esas balas que, claro, porque están es gastando otro balas que van a error. necesitar más adelante. Es otro error súper común, igual que el que hablamos antes del tema del acumular por acumular o más siempre es mejor. En este caso también ocurre el hecho de que si tú no formas a ese deportista, tú sabes los principios de fisiología que radican o residen en ese entrenamiento polarizado cuando se justifica, ¿no? No le tienes que decir al deportista esto es el entrenamiento polarizado, el marco teórico, pero sí que tiene que saber que, oye, que es que hoy se va a entrenar flojo o se va a entrenar suave porque al día siguiente tienes que llegar a esta intensidad. Y como hoy no entrenes súper suave, mañana no estás aquí, mañana estás aquí y aquí no me vale aquí. Entonces, simplemente con eso ya le quitas la capacidad que tiene él de poder plantearse ese día suave y decir, coño, si puedo ir más rápido, ¿por qué no voy a ir más rápido? Joder, pues será mejor si acabo un poquito más rápido. Pues al final nunca voy a competir Claro, yendo suave, pero eso es súper importante el que tú formes a ese deportista con eso. Con lo cual, ese error me parece genial en el tema de la bici. Y pasamos ya al de carrera, pero antes quiero agradecer a Antón Ronor, nos ha dejado ahí un comentario de feedback buena, muy bueno Antón. sobre tu comentario, Richie, del tema de combinar estilos para mejorar esa coordinación y la sensibilidad en el agua. A Antón Ronova, un pedazo de triatleta como la copa de un pino.
Así que muchas gracias por intervenir. En carrera, Richie, ¿cuál sería el principal error que destacas En carrera, de tus deportistas? Bueno, no de los bueno, tuyos, sino de los deportistas de triatlón en general por tu conocimiento. en carrera pasa tres cuartos de lo mismo. Si tú mandas un rodaje fácil, yo ahora, a raíz de leer y de formarme con Acosta, no sé si lo conoces, José Acosta, Sí, creo que es José, pues José Antonio, ¿no? el tema de la respiración nasal me parece brutal porque sujeta mucho. Entonces yo ahora los rodajes lentos que mando a la gente, los mando con respiración nasal. ¿Por Ujú. qué? Porque ahí te limita mucho el correr rápido. Pero pasa lo mismo. Cuando te ves y dices, no, es que me he ido un poquillo más porque el cuerpo iba alegre y digo, bueno, y cuando el cuerpo tenga que ir alegre de verdad, ¿va a estar para ir alegre? No va a Eso es. estar, pero ya no solo eso, porque hay auténticas máquinas. Los jovencillos de 20 años te Mm. hacen, ya les pueden meter todos los días leña que te la hacen. Pero, ¿tiene sentido eso? A nivel de lo que tú buscas, ¿tiene sentido? No, si a lo mejor tiene sentido hacer un día series de 200 a 250 y hacer un día 1 hora y 20 a 5 el kilómetro, ¿por qué te vas a hacer la hora y 20 a 4:30 al kilómetro y la serie de 200 está ya machacado y te salen a 3:20? Entonces, muchas veces falta el que el deportista sea capaz de retenerse. Yo en la carrera a pie también lo noto. Y el trabajo de la técnica. El trabajo de la técnica muchas veces se descuida. Y yo este año me he propuesto con los míos que el trabajo de técnica va en cada entrenamiento fijo. Fijo. Ujú. O sea, cuando ya llevan un tiempo, ya es que se saben lo que hacemos, lo saben de memoria. Se convierte en un ritual. Y ese ritual se convierte en un hábito al final. Y entonces, pues, estamos buscando eso. Una de las cosas que nos hemos propuesto este año como objetivo de realización es el no abandonar la técnica, el trabajo pliométrico de técnica, la pliometría baja en los entrenamientos de carrera a pie. Y el otro día leía un comentario de una triatleta mía que me decía, he ido genial en la carrera a pie. Y hace un mes y pico, cuando empezó, decía, es que le temo salir a correr porque me siento fatal. Dice, he ido genial la carrera a pie, no sé si será la técnica. Y Y digo, Richie, bueno, cómo técnica, la consigues fuerza, esto? el Sí, entrenamiento. al final es el conjunto de todo, pero efectivamente es un factor fundamental de la técnica. Entonces, poniéndonos en la gente que pueda estar escuchándonos ahora y que sepa, esté ya posicionada en que tú eres principalmente un entrenador online de deportistas de resistencia de triatletas, entonces pueden estar planteándose, vale, entonces, ¿cómo haces para que ellos trabajen la técnica si tú no estás con ellos, si tú no haces un trabajo en el día a día con ellos? ¿Cómo les llega ese contenido de técnica? Bueno, igual que el contenido de fuerza, igual que el contenido de natación o cualquier tipo de contenido, si lo tengo que grabar yo, lo grabo. Pero bueno, tenemos una gran fuente de vídeos y de explicaciones muy, muy, muy detalladas sobre cómo se realiza la técnica, cómo se hace. Después también con la gente que tengo más cercana o la que se quiera acercar sin ningún problema, quedamos y grabamos esa técnica y vemos y explicamos. También nosotros solemos hacer, bueno, una de las cosas que voy a implementar este año no es solo webinar con gente de fuera, ¿vale? Que nos ha parecido interesante, sino webinar entre nosotros mismos con resolución de dudas, respuestas a tu entrenador. En este caso soy yo. Entonces, ellos me plantean dudas y esas dudas hasta cierto día yo me documento sobre esas dudas, si tengo que documentarme, y las resolvemos de forma grupal. Por lo tanto, todas esas cosas es lo que hace que el entrenamiento online sea posible. El Exacto, y que feedback el diario. servicio sea de calidad, Uh -huh. porque al Claro, final estás al final es dedicando un tiempo tiempo. que invierte en ello, invierto yo. Exactamente. Por un lado, o sea, esa inversión de tiempo en la generación de unos contenidos que vayan a estar ahí, digamos, de manera evergreen o perenne, o sea, que vayan a quedarse en una base de datos por la plataforma que utilices, ya sea TrainingPeaks o tu canal de YouTube o lo que sea, pero es que luego además eso se personaliza porque de alguna manera trayendo el feedback que tenga ese atleta sobre esos ejercicios y cómo le están yendo, incluso pudiéndose grabar a lo mejor. Yo te digo, por ejemplo, cómo trabajo en mi caso, que imagino que en tu caso también se han parecido, cómo se graba haciendo esos ejercicios, cómo los ejecuta, tú ya tienes idea
vale, ese trabajo de técnica o esos contenidos de técnica, ¿cómo se los hago ad hoc? O sea, ¿cómo se los hago, digamos, a la carta para descartar los que no le interesan y darle solamente los que él o ella necesitan? Y luego, además, lo haces tú en un formato extensivo de reuniones o asesorías en común, de quedadas, Sí. con reuniones en directo, ¿no? Y con una... En el caso de la técnica, por ejemplo, es que es muy fácil que se graben y que te manden un vídeo. Y entonces ahí sí Claro, se ven las deficiencias técnicas, igual que con los ejercicios de ¿vale? fuerza, pasa un poco lo mismo. Claro, exactamente. Perfecto. Am, sobre planificación, si te parece, hablamos un momentito sobre ello, que creo que es importante también. ¿Qué cosas crees que cambian principalmente a nivel de conceptos en la planificación, de modelos de planificación del entrenamiento en cuanto a las cargas y a cómo se distribuyen esas cargas a lo largo de la temporada? Entre un perfil, por ejemplo, ya no voy a decir media distancia, quizá hay menos diferencia entre un medio y un largo, que también las hay, pero sobre todo para juntar bien polos opuestos entre, por ejemplo, un triatleta de sprint o de olímpico y una larga distancia. En relación a cómo gestionar esa planificación en el deportista de larga distancia en comparación con lo otro. Si utilizas un modelo tradicional, un modelo de planificación inversa, si los combinas. ¿Sabes qué pasa? Que depende del deportista. Depende del objetivo que tenga el deportista. Cuando compite en sprint o cuando compite en olímpico. No es lo mismo un deportista que es muy novel, que está empezando ahora, que no tiene bagaje en el triatlón sprint ni olímpico, que un deportista que quiere estar en podio y que ya está en podio o que sus miras son subirse a un campeonato de Andalucía o de España de su grupo en el podio. Correcto. Es complicado eso porque tienes que ir viendo, primero, después también tienes que preguntarle a esa persona si está dispuesto a pasarlo mal, entre comillas. O sea, ¿cómo gestiona la alta intensidad? Porque tú sabes que para un sprint o para un olímpico, ir con el agua al cuello es casi el pan de cada día. Entonces, ir con el agua al cuello para ellos tiene que ser la normalidad si quieren rendir en esa distancia, en esa disciplina. Sin embargo, para una persona que está empezando, la base es fundamental. Y tener una buena base va a hacer que sea muy eficiente, que tanto corriendo como nadando como en bici, para después poder exigirle alta intensidad que empezar la casa por el tejado. Entonces, hay que valorar si tiene base, si no tiene base, si la consigue antes, si la consigue después, si decide hacerle un bloque de base al principio o directamente meterte con contenidos más específicos. Si lo haces por... Es que como hay tantos tipos de planificación, a mí no me gusta coger uno, a mí me gusta hacer semis y Volvemos ir a viendo lo mismo, ¿no? Que cómo la va, personalización es la clave. Y volvemos a lo mismo que claro. depende al final de tu conocimiento y de tu arte. Es decir, de que al final la figura de ese entrenador, en este caso, insistimos una vez en el mismo punto, parece reiterativo, pero es que se demuestra en este punto también, y es que esto es algo que no puedes modularlo tú cogiendo un plan de internet, o no lo vas a poder modular, o No. no lo va a poder modelar o Yo modular es que un no creo en entrenador eso. que prepare a un grupo de deportistas para el mismo objetivo todos a la vez. Entonces esto es completamente personalizado porque difiere en sí mismo de cada uno de los deportistas, cómo es, qué disponibilidad tiene, de qué nivel Sí, parte, cuántas competiciones tiene a claro. lo largo de la temporada, ¿no? Todo Sí. esto Es es más, un mundo. yo tengo ahora, se me corta, Dani, pero bueno, Te escucho, te voy a decir lo que he pensado decir porque no te he oído. te Mira, escucho. que yo, incluso con un grupito que tengo que vamos todos a Vitoria, al Ironman de Vitoria, cada uno está entrenando de manera diferente. Primero, por objetivo. Segundo, porque el bagaje es diferente. Tercero, porque hay personas que analizando datos anteriores de temporadas anteriores, con traen un bagaje de volumen impresionante. Eso se les nota en los entrenamientos. O sea, hay personas que te van, no te, la alta intensidad no te la toleran bien, pero de repente te pueden meter horas y horas y horas y no se les baja la producción de potencia en bici, por ejemplo. Entonces, con cada uno hay que actuar de una manera diferente. Aunque tú tengas un plan en la cabeza,
muy pormenorizado, ¿vale? A mí siempre me ha gustado bastante la programación inversa, pero no se puede hacer con todo el mundo. A mí me ha ido muy bien a nivel personal, pero no se puede hacer con todo el mundo. Entonces hay que priorizar. Con este, ¿qué podemos hacer? Pues si este no tiene tiempo, pues venga, vamos a trabajar la base hasta... Tiene 3 semanas de vacaciones, pues esas 3 semanas hay que hacer una base importante. Eso es, Muchas veces no se adecuárselo. puede seguir lo que la ciencia dice, porque la ciencia no dice que una persona trabaja 8 horas en una fábrica. La ciencia está Claro. hecha para los deportistas de élite. Y entonces, Eso, eso es un factor fundamental. Quizá dirías tú, Richie, que esta sería lo que más se podría destacar del servicio de IVA3 Entrenos, es decir, si tuviéramos que ponerle un valor diferenciador a tu marca personal y a tus servicios, ¿sería este la gran capacidad de individualización y de personalización o destacarías a otro más, ya por poner el cierre a esta entrevista? destacar- destacaría bastante el feedback, o sea, la comunicación que hay. Yo no tengo problema en responder a cualquier hora. No es que no tenga problema, ¿no? Porque no se trata de un problema. Se trata de que lo hago con gusto porque es lo que me gusta. Y además, cuando muchas veces ellos me dicen, tío, perdona, porque te he dicho que sí esta mañana y ahora tengo que cambiar esto. Y digo, pero si es que son los chulos de esto. Lo chulo de esto no es planificar una semana y a la que te la hagan y tú ves como todos los días sale ese cuadro perfecto. No, lo chulo de esto es que cada día hay un reto para ti como entrenador y que tú tienes que ir quitando de aquí, poniendo de allí, poniendo de aquí, poniendo, y después ir viendo resultados y a ver si se van cumpliendo esos resultados. Me alegra un montón porque estamos en la misma sintonía y concebimos el servicio de entrenamiento personal online bajo el mismo punto de vista, en este sentido, por lo menos con un enfoque completamente de acuerdo, y es que realmente pretender ser muy ambicioso en este servicio con un pensamiento diferente o completamente contrario sería completamente inviable, porque Claro, y si es no más, admites esto, claro, es más, yo es que el volumen de pupilos que tengo o el que puedo manejar, yo me lo he planteado muy bajo por ese tema, porque prefiero hacerlo bien y hacerlo con gusto a manejar más y no poder dar un servicio de calidad. de calidad. O sea, que al final Entonces, lo distintivo y lo exclusivo va en contra de lo numeroso, ¿no? Entonces, en este caso es... Bueno, luego tienes varios servicios diferentes también, entiendo, ¿no? Que depende un poco del nivel de compromiso de tu tiempo, pues tienes un número de plazas y un número de capacidad de ocupación, ¿no? Eso es completamente entendible. Richie, perfecto, muchísimas gracias. Me a ti, gustaría, eso sí, que no me colgaras, no te fueras sin recomendarme a alguien que consideres que puede ser de interés para otro directo, ya sea de influencia tuya como profesional o incluso algún deportista que tengas también de algún caso de éxito o algún caso de interés que al compartirlo gente se pueda ver también identificada, ¿no? Y que le ayude. bueno, yo siempre digo que casos de éxito son todos los que yo tengo, porque todos han conseguido lo que ellos han Efectivamente. querido. Y después que yo sepa que me gustaría pues que, por ejemplo, pudiera hablar con Pedro Zalama, un triatleta que tengo de Valladolid, Ujú. que le encanta también el mundo del entrenamiento, pregunta mucho, es muy curioso con el tema del entrenamiento, muchas veces aprovechamos las llamadas que tenemos para comentar cosas de entrenamiento, está también formándose y creo que puede ser curioso porque creo que va en tu sintonía también, bastante Perfecto. por ese aspecto, ¿saben él? Perfecto, pues me vas a pasar, te voy a pedir sus datos, ¿vale? Me los pasas luego y hablamos con él en un momento en el Sí, que sí. veamos que podemos conectar para hacer ese directo por ambas partes. Pues lo dicho, Richie, que un placer. Muchísimas gracias de nuevo por estar conmigo en un día en el que quizá la energía no te rebosa por los Y poros. perdona. No te preocupes, al final lo hemos sacado en tiempo. No porque te he llamado cortándolo. Pero Vale, lo dicho, que muchas gracias porque en una situación como la que estás, ahí en pleno encierro y en plena lucha contra el virus, pues que lo hayas podido compartir durante tanto tiempo y con tanta energía, con tanta implicación y un nivel de positividad tan bueno, pues es de agradecer. Así que nada. Muchísimas gracias de no te nuevo preocupes. y que hablamos fuera de Instagram, espero prontito. ¿Vale? Muy bien.